Una forma de poder solucionar el tema del orden de una función es utilizar lo que se llama los argumentos con nombre. Entonces, yo podría decir que en realidad esto que está acá, vamos a cambiarle el nombre. En vez de que sean A y B, vamos a ponerle, por ejemplo, N1 de número 1 y N2 de número 2. Si nosotros hacemos así, recordemos, ¿sí?, que esto iba por orden, digamos, N1, N2. Acá vamos a cambiarlo, N1 más N2. Lo voy a guardar. Vamos a hacer un guardar como. Funciones 2. Ahí está. Entonces, si nosotros lo hacíamos así, lo que terminaba pasando era que el primer argumento se copiaba en el primer parámetro y el segundo argumento se copiaba en el segundo parámetro. Entonces, vamos a correrlo para recordar esto. Vamos a ir a run. Ahí está, ¿sí? El primer parámetro vale 10 porque B vale 10. Entonces N1 vale 10. El segundo parámetro, que es N2, vale A, que vale 5. Y ahí, digamos, respetamos el orden. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero que N1 sea siempre, digamos, A y N2 sea siempre B? Bueno, una forma es que yo esto lo invierta. Y problema solucionado. Pero ¿qué pasa si yo tengo, digamos, muchos argumentos que enviar o muchos parámetros que recibir? Entonces, en ese caso, lo que se hace es utilizar lo que se llama argumentos con nombre. Es decir, yo quiero que acá N1 sea igual a y N2 sea igual a B. Fíjense que en este caso estoy respetando el orden. Entonces, si nosotros esto lo corremos, perdón, ahí está, ¿sí? Fíjense que el primer parámetro vale 5, que es A. El segundo parámetro vale 10, que es B. Pero si nosotros esto lo ponemos al revés, es decir, N2 igual a B y N1 igual a A, fíjense que si nosotros no pondríamos estos argumentos con nombre, el primer parámetro que enviamos es B y el segundo es A. Pero como le estamos indicando el nombre, le estamos diciendo, bueno, mira, el segundo parámetro que vos tenés acá, yo quiero que sea B. Y el primer parámetro que tenés acá, yo quiero que sea A. Y van a ver que ahora el programa sigue funcionando de la misma manera. A pesar de que, digamos, entre comillas, los vamos a decir esto, estaremos enviando los argumentos al revés. Es decir, primero B y después A. Como le estamos indicando el nombre, ahí, digamos, la función sumar, en este caso, reconoce perfectamente que queremos que N1 sea A, es decir, el primer parámetro, y N2 sea B, es decir, el segundo parámetro. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en vez de, vamos a suponer, de hacer esto, digo, bueno, le mando A, queremos sumar A, ¿sí? Acá va a haber un problema. ¿Y cuál es el problema? Que nuestra función está esperando, es decir, espera dos datos. Y nosotros le estamos enviando uno. Entonces, como le enviamos uno y espera dos, esto va a arrojar un error. ¿Sí? Vamos a verificarlo. Vengamos acá run. Vamos a correrlo. Bueno, ahí vemos que nos dice un error, ¿sí? Si lo abrimos acá en la terminal, dice type error, sumar, no me falta, perdí un argumento posicional N2. ¿Por qué? Porque efectivamente A lo copia en N1 porque estoy recibiendo un parámetro, pero me falta N2. Si por ejemplo ahora ponemos que N2 sea igual a A, ¿sí? Es decir, le ponemos un argumento con nombre, no va a cambiar el error, ¿sí? Es decir, vamos a seguir con el mismo error. Lo único que ahora, por ejemplo, va a faltar N1. Pero nos está faltando un argumento. Entonces, muchas veces lo que se hace es poner lo que se llaman argumentos, o mejor dicho, parámetros por defecto. Por ejemplo, voy a decirle que N1 sea 0 y que N2 sea 0. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no le enviamos información, es decir, no le completamos todos los argumentos, va a tomar este valor por defecto que es en este caso 0. Si nosotros le enviamos información, no hay ningún problema, lo va a sobreescribir, ¿sí?
Entonces, fíjense, si yo ahora le mando, vamos a poner que n1 sea igual a A y que n2 sea igual a B, y ahora esto lo corremos, fíjense que no tenemos problema. Nos dice que el primer parámetro es 5, que el segundo parámetro es 10 y que ambos suman 15. Pero si ahora yo solamente le mando A, antes esto no habíamos visto que nos arrojaba un error, pero ahora fíjense que el error está solucionado. ¿Por qué? Porque fíjense que el primer parámetro vale 5, efectivamente, que es A. El segundo parámetro ahora ya existe como tal y vale 0, como vio que no se lo mandamos, tomó el valor por defecto, que es 0, y obviamente acá la suma está distinta porque no estamos considerando B, pero ahí vemos que podemos solucionar el tema de no enviar la cantidad de elementos que pide la función, ¿sí? Es decir, podemos considerar argumentos por defecto para que si el usuario no manda toda la información, eso no nos arroje un error y que podamos utilizar la función. Esto es muy habitual en programación, ya que todas las funciones tienen muchos parámetros que reciben y muchos tienen, digamos, parámetros por defecto para que nosotros no tengamos que usar todos los parámetros de esa función que muchas veces no son requeridos. Por ejemplo, mismo en la función print, ¿sí? Si nosotros vemos la función print, tiene, digamos, un montón de argumentos y nosotros no usamos todo, usamos, por ejemplo, por ahora simplemente el texto, ¿sí? En muchos programas lo que sucede es que, digamos, no nos conviene declarar los parámetros predefinidos con 0. Muchas veces van a ver que estos parámetros se declaran como tipo none. Obviamente que recordemos que trabajar con datos de tipo none tiene algunas particularidades y una de ellas, por ejemplo, es que no se pueden sumar, ¿sí? Pero para que me crean que esto está funcionando, vamos a comentar esto. Voy a realizar eso que está ahí, perfecto, y vamos a correrlo. Run, ahí está, ¿sí? Entonces fíjense que el primer parámetro es 5, efectivamente es A, y el segundo parámetro es none. Si nosotros obviamente queremos sumar estos valores, nos va a arrojar un error, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sumar un entero con un tipo none. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar estos errores? Bueno, de varias maneras. Hay una forma que todavía nosotros no conocemos, que es el tratamiento de errores, pero hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es con un if. Entonces, si n1 es distinto de none y n2 también es distinto de none, en ese caso vamos a poner que sumamos los dos números, n1 más n2. Y si no, podemos poner directamente no podemos sumar estos datos, ¿sí? Vamos a borrar esto, ahora sí. Y acá vamos a poner suma entre ambos números, así nos queda un poquito más prolijo. Perfecto, entonces fíjense que si yo ahora corro esto, ya ahora no tenemos un error. Acá me olvidé, ahí están los dos puntos, ahora sí. Bueno, fíjense que nos tira el texto que dice no podemos sumar estos datos. Si yo ahora le mando n2 igual a b, y ahora esto lo corro nuevamente, ahí vemos que lo suma. Entonces, una forma de tener precaución con el tema de los errores es con un if y un else, ¿sí? Obviamente hay algo que se llama try y except, que nos sirve para trabajar errores, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por esas razones que todavía no lo estamos trabajando, pero podemos hacerlo directamente con un if y un else sin ningún problema.